Muy buenas noches. A continuación vamos a presentar el trabajo de sostenibilidad y ODS, específicamente las teorías sobre el desarrollo y la perspectiva de sostenibilidad. El grupo está conformado por quien les habla, Fabián Danilo Chaparro, y mi compañera es Viviana Lizeth Barrera Caro. Este trabajo está contenido sobre tres preguntas y la primera con la que vamos a comenzar es ¿qué diferencia y qué tienen en común las perspectivas Blas y Gala sobre el desarrollo? Se desarrolló a partir del libro Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI del autor Amartya Sen. Como pueden observar en la pantalla, vamos a ver los dos enfoques según el autor. El primer enfoque está basado en la teoría Blas, la cual plantea que para que haya un crecimiento económico tiene que darse a partir de la sangre, el sudor y las lágrimas. Eso es una teoría bastante cruel en la cual se deshumaniza totalmente el comportamiento de la sociedad, todo en busca a un crecimiento económico. Bueno, por otro lado, Gala adopta teorías económicas realmente o radicalmente opuestas y para él el desarrollo económico debe ser un proceso completamente amigable. Entonces, él destaca que el cooperativismo de las personas, entre las personas se fomenta la amistad y la interdependencia. Entonces, de aquí vamos que la ayuda entre amigos, como él dijo así, si nos ayudamos entre amigos, pues vamos a salir adelante. Y esta frase la saca como de los Viles y de Adam Smith que dice que entre carniceros, panaderos y todos si entre todos se ayudan, van a generar de algún modo una economía mucho más fuerte o un desarrollo mucho más fuerte. Por otro lado, existen privilegios de acuerdo a la acumulación de capital. Pues la teoría de Blas plantea que las personas que tengan más capacidad para poder recolectar dinero o producción económica o capital, pues esas personas son las que son privilegiadas en la sociedad. Y esto es bastante preocupante en esta teoría, ya que no es un buen síntoma de una sociedad equitativa. Por el contrario, lo que muestra son privilegios absolutos solamente para aquellas personas con mayor poder y capacidad adquisitiva. Gala, en contraposición, dice que el bienestar social prevalece por encima de todo y estimula la capacidad para producir. La connotación de Gala nos dice que si una persona realmente tiene bienestar social, es decir, acceso a la salud, a la educación, digamos, en etapas tempranas y futuras no va a enfermarse y si se forma y se educa, puede producir, si se capacita, si desarrolla técnicas, pues su desarrollo o su producción va a ser mucho más eficiente. La teoría Blast también plantea que busca altos niveles de acumulación, sacrificando los derechos fundamentales. Bueno, esto lo vamos a ver también en el último punto, como ustedes lo pueden observar en la pantalla, pero lo cual quiere decir que todos esos derechos que tiene la sociedad y que son totalmente fundamentales, por ejemplo, también a nivel democrático y políticos, pues van a ser totalmente suprimidos porque lo único que se busca es que el Estado crezca económicamente y que haya una mayor acumulación de capital. Entonces, las personas tienen que desprenderse de todo este tipo de derechos que tienen, según la teoría Blas, para que haya mayor capacidad de poder adquirir, que el Estado acumule mucho más capital. Por otro lado, Gala dice que los derechos políticos y civiles son elementos fundamentales para el desarrollo económico. De hecho, el autor Amartya Sen hace énfasis a que un derecho civil y político es aquel que una persona sabe el hecho de la elección, que una persona sabe elegir y sabe a quién elegir. Si una persona se educa, pues sabe realmente por quién está votando y eso de alguna manera afectará en el desarrollo económico. En la connotación Glass tenemos los sacrificios son obligatorios pensando siempre en perspectiva. De hecho, el autor pone un ejemplo enfatizante de acuerdo a la Unión Soviética. Digamos que la Unión Soviética
lo que hizo, lo primero que hizo fue privarse de ciertos privilegios para ahorrar hacia el futuro. Entonces él dice como que hagamos unos sacrificios momentáneos de privarnos de ciertos gustos para que en prospectiva podamos tener un mayor acumulación de desarrollo de capital. Bueno, por otra parte, la teoría Gala sí plantea totalmente una postura distinta, porque lo que dice esta postura es que se buscan herramientas de producción económica a partir del bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no tienen que cohibirse automáticamente ni siquiera de gustos o placeres, sino son necesidades inmediatas que tienen. Entonces, esas herramientas no solamente son físicas, herramientas de producción, sino también son herramientas intelectuales, por ejemplo, como la capacitación para poder tener una mayor producción económica o, por ejemplo, en la parte agrícola. Entonces no hay necesidad de cohibirse. La persona puede al mismo tiempo consumir y también al mismo tiempo puede ir ahorrando, pero no hay necesidad de llegar a este sacrificio, digamos que tan radical como lo plantea Blas, sino que Gala dice que podemos buscar alternativas para que las personas al mismo tiempo vayan consumiendo y al mismo tiempo puedan ir ahorrando. Por otro lado, también es importante destacar en la teoría Blas que plantean que un Estado es un Estado totalmente intervencionista, donde se suprimen los derechos de la sociedad en todas sus dimensiones. Y esto es muy preocupante por lo que está pasando ahora en Latinoamérica. Es decir, que es un Estado que interviene tanto que incluso subsidia todo y al subsidiar todo, pues las personas o los integrantes del Estado pues se convierten totalmente dependientes a este poder. Entonces se suprimen todo tipo de derechos porque se vuelven totalmente independientes de un Estado intervencionista en su máximo grado. En contraposición, Gala nos dice y hace una similitud muy grande con el neoliberalismo, es decir, que no debemos depender tanto del Estado, es decir, que entre una menor intervención del Estado, pero una mínima. Él del todo no dice que no debemos depender del Estado, es decir, el Estado debe intervenir en seguridad, en justicia, en una mínima educación, para que haya vigilancia, para que haya una armonía social, para que haya seguridad, para que haya otro tipo de aspectos que de alguna manera cooperen a la armonía social. Bueno, ya para finalizar la primera pregunta, pues Blas plantea el último enfoque que nosotros vimos, que dice que se cree que los derechos sociales son una barrera que limita el crecimiento de la economía. Y esto sí que lo vimos en la tercera postura, donde decía que se sacrificaban los derechos fundamentales. Es decir, la teoría Blas mira como una barrera esos derechos sociales. Es decir, si intervienen y tienen gastos públicos en salud, en educación, en vivienda, pues esto no va a permitir que haya una acumulación del capital. Es por esto que, pues digamos que es una postura preocupante porque el sacrificio es total y absoluto y lo vamos a ver que es inviable en un futuro. Por otra parte, la teoría Gala, pues tiene algo totalmente opuesto y dice que el bienestar social prevalece por encima de todo y estimulará la capacidad de producir. O sea, que es totalmente lo contrario. O sea, yo tengo que estar muy pendiente de los integrantes de la sociedad, que somos todos, la familia, y esta tiene que estar bien. O sea, yo tengo que garantizarle una asistencia social para que por medio de esa asistencia las personas tengan pues una mayor capacidad de producción y así, de esa manera, pues va a tener un verdadero crecimiento económico. Y pues digamos que es una postura bastante válida hoy en día ya que esa inversión al capital humano pues me va a permitir a mí tener mejores condiciones de trabajadores y también de individuos. Bueno, acabamos de terminar la primera pregunta y vamos a conducir a la segunda pregunta, que en este caso específico, la pregunta tiene una connotación muy especial. Dice, según Amartya Sen, ¿cuáles son las características que plantea el giro histórico hacia la expansión de capacidades? Entonces, la compañera Viviana nos va a explicar de qué se trata el tema. Bueno, por primer lugar vamos a hablar del enfoque de las capacidades. Es un término del cual Amartya Sen, digamos que alude a principios del año 1982
Y él vincula mucho la palabra bienestar con la libertad po positiva, que es la capacidad de poder hacer algo. La importancia que él le da a esas capacidades es en el capital humano. Conocemos que el capital humano son todas aquellas capacidades que las personas acumulan en ellas mismas con el pasar del tiempo y que no se van a acabar. Entonces, entre ellas tenemos la salud, los conocimientos, las habilidades, las técnicas, el prestigio, las habilidades, las fortalezas y una cultura incluso organizacional. De hecho, el autor Amartya Sen nos dice de alguna manera, que los seres humanos por medio de sus habilidades y conocimientos aumentan las posibilidades de producción. Para él, una persona llega a ser mucho más productiva si tiene inversión en educación, en salud, en saneamiento. Entonces, una persona es mucho más productiva porque esa persona al invertir en salud y en educación, pues va a generar un desarrollo económico a futuro. De hecho, él plantea que una de las experiencias o ejemplos que más se asemejen al enfoque, las capacidades, es las economías del sudeste asiático, perdón. Y en esa economía pues se basa en que las capacidades están directa e indirectamente elevadas con las personas. Entonces, las capacidades directas elevan el crecimiento económico, estimulan la productividad y controlan el cambio demográfico. De esta manera, de forma indirecta, las capacidades aportan mucho a las libertades humanas. Entonces, esas libertades humanas están conectadas a generar bienestar social y calidad de vida. ¿Qué pasa con estas capacidades? Estas capacidades que nos enfatizan la expansión de la libertad para vivir el tipo de vida que la gente considera valedera. Y de acuerdo a esas capacidades están ligadas a los funcionamientos, que es lo que nos dice el autor. Los funcionamientos son los logros que adquiere una persona, los que ella logra hacer, es decir, está connotado a sus estados y sus acciones. Unos funcionamientos simples, como nos decía el autor, puede ser estar bien alimentado, tener buena salud, no padecer de enfermedades a largo ni a corto plazo, o una mortalidad prematura. Pero algo complejo de ese funcionamiento es que si realmente está siendo feliz, si tiene una vida digna, si participa en comunidad, si de alguna manera tiene autodignidad o si es apreciado por la sociedad. Es decir, que los funcionamientos me dan a mí un bienestar. ¿Qué es ese bienestar? El bienestar no puede ser pensado, como le dice el doctor, únicamente como un ingreso. El bienestar debe estar pensado con estar bien y debo gozar de esa libertad también. Entonces, en base a eso, este autor nos hace una comparación que una persona puede tener la misma libertad que otra económica. Entonces, él ponía un ejemplo de una persona que estaba en condición de discapacidad a una persona que no tenía condición de discapacidad. Los dos tenían el mismo ingreso y los dos podían comprar una bicicleta, pero la persona que era discapacitada no podía gozar de su bicicleta, o sea, no es una persona completamente libre. Mientras que la persona que no tiene ninguna dificultad física, pues puede gozar de su bicicleta libremente. Lo mismo pasa con las oportunidades. Las oportunidades seguramente a pesar de que la teoría de las capacidades nos dicen que efectivamente está ligada a los funcionamientos, también nos habla de que incluso dos personas que tienen el mismo conjunto de bienes en la sociedad, la persona que es discapacitada, pues va a poder hacer un poquito mucho menos que una persona capacitada, ¿sí? Entonces, en base a esto, lo que nos quiere decir por último el autor es que la libertad se constituye como un aspecto de relevancia moral política, porque si vivimos sin deficiencias nutricionales, gozamos de buena salud, tenemos la posibilidad de hacer uso público de la razón y participar en ámbitos políticos, sociales y económicos, tenemos funcionamientos, tenemos oportunidades y tenemos bienestar.
Bien, como escuchamos a la compañera Viviana, vamos a complementar esto con el primer cuadro, ya que era uno de los requisitos dentro de las preguntas que hacía el profesor. Y esto era también en la expansión de las capacidades y sobre el desarrollo sostenible, complementando de acuerdo al texto de la compañera y también, digamos, de acuerdo a Amartya Sen, nos dice que la humanización de la producción económica por medio del capital humano, o sea, es decir, es indispensable hacer un aporte, como ella lo decía, a su bienestar. Si no tenemos bienestar, si no aplicamos todos los esfuerzos en esas personas, pues no vamos a tener una mayor producción económica. Por otra parte, es supremamente importante la cualificación estratégica de las aptitudes y también de las actitudes del ser humano, y es el valor central para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos identificar cuál es el potencial de cada una de las personas, vamos a poder sacarle al máximo todo ese potencial y ese talento humano que tiene la persona, pero si definitivamente no hacemos una discriminación y no podemos ver cuáles son esas actitudes y esas aptitudes, no vamos a poder hacer un verdadero desarrollo de su potencial. Por otra parte, el ser humano influye de manera directa e indirecta en el desarrollo de acuerdo a sus capacidades. Pues para nadie es un secreto que lo que nos decía la compañera Viviana, hay dos maneras de influencia, una manera indirecta y otra manera directa. Y de acuerdo es a las capacidades que tenga la persona. O sea, hay que centrarnos en la observación de cada uno de los individuos. Por otra parte, la ampliación de las capacidades humanas está implícita en el desarrollo económico y estrictamente necesaria. Si yo no invierto en el capital humano y si no invierto en esa ampliación, porque es que la ampliación no solamente es inmediata, hay distintos tipos de ampliaciones y finalmente incluso esa es la que va a un largo plazo, es decir, toda la inversión en salud, toda la inversión en educación se va a garantizar es en un bienestar futuro. Y finalmente, esa expansión de las capacidades va a la inversión en el ser humano, es la mayor herramienta para el progreso como sociedad. Es el resumen de todo. Si yo invierto en el capital humano, voy a tener un progreso sostenible. Ahora, bueno, lo del desarrollo sostenible lo vamos a complementar, lo vemos en el cuadro, pero lo vamos a complementar de una forma más detallada en el siguiente cuadro, que vamos a ver que este ya es un cuadro analítico que observamos en la pantalla. Permítanme, lo voy a ampliar. Aquí lo vemos. Y es sobre la tercera pregunta. En este caso, voy a leer la tercera pregunta, específicamente lo que nos decía esa tercera pregunta es lo siguiente. Dice, ¿de qué manera los contextos culturales, territorios y entornos ambientales pueden sustentar la perspectiva de la sostenibilidad? Entonces, esos tres enfoques tienen una profundización de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el enfoque cultural. Este enfoque cultural, como ustedes lo pueden observar en la pantalla, va a estar a cargo. Bueno, entonces este enfoque nos dice lo siguiente: enfocar los derechos humanos con perspectiva de género e intercultural y romper los círculos de exclusión y desigualdad que afecta a las víctimas de la violencia, los migrantes, desplazados, la población con capacidades diferentes. Lo que nos quiere decir esto es que debemos centrar esas políticas gubernamentales para erradicar todo tipo de discriminación. O sea, porque desde la cultura misma de la sociedad comienza la discriminación hacia las personas. Esta discriminación no solamente es racial. Recordemos que hoy en día gran parte de la discriminación también se da por orientación sexual. Y no solamente eso, sino también por el mismo origen de las personas. Ahora, si bien entendemos, no solamente cuando hablamos de la parte de enfocar los derechos a una perspectiva de género, estamos también hablando de la igualdad o más bien equidad entre el género masculino y el género femenino en ocupación de cargos gubernamentales o también en equivalencia de remuneración económica en el desempeño laboral. Bueno, ahora seguimos. Las artes pueden desempeñar un papel clave en la amplificación de los conocimientos autóctonos que poseen muchos países en desarrollo, ofreciendo nuevas vías para avanzar hacia un mayor equilibrio con la naturaleza. ¿Qué nos quiere decir esto? Mire, es muy importante volver nuevamente a esos conocimientos autóctonos. ¿Por qué es tan importante esto?
Porque digamos que hablándolo, y es más, desde nuestra disciplina, que es la arquitectura, recuperar la arquitectura que en ese momento se llamaba vernácula, era una arquitectura mucho más limpia, que nos iba a permitir mayor eficiencia térmica, pero con prácticas mucho más sanas, que no implicaran una huella ecológica y un mayor gasto de dióxido de carbono o producción de dióxido de carbono. Entonces, es por esto que debemos recuperar esas tradiciones autóctonas, porque eran mucho más limpias y mucho más sanas para el medio ambiente. Bueno, en el enfoque sostenible en el aspecto cultural también tenemos las artes. Digamos que una de las mejores formas de concientizar el cambio climático es demostrarse que la gente debe apreciarlo y conmoverse. Entonces, las muestras de arte pueden llegar a concientizar a las personas a través del teatro, el cine, y que efectivamente se hagan unas respectivas campañas artísticas donde se concientice sobre lo que estamos viviendo hoy día, que es el fenómeno del niño. Tenemos estimular las prácticas expresivas, creativas de las personas, aquellos actos deliberados de comunicación individual y colectiva donde se hallan elementos estéticos de dedicación personal, ya sea la creación de nuevas formas en el uso selectivo, expresivo de formas presentes, tradicional de la historia del mercado. Digamos que como lo hemos podido, digamos, conocer, en la prehistoria se usaba de hecho mucho lo que era una arquitectura vernáculo, como lo decía el compañero anteriormente, se trabajaba con todos los materiales del entorno, los palos, los huesos de los animales, las pieles, ¿por qué no recuperar de hecho el arte, las manualidades, ¿sí? Que hacen que existan medios de producción mucho más sanos y menos impactantes para el medio ambiente? Y por último, en la parte cultural, decimos que debemos aumentar la financiación en el sector cultural y creativo, invertirse más en creatividad para el desarrollo sostenible y es esencial que hayan alianzas más sólidas entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los artistas para el diseño, la aplicación y el intercambio de buenas prácticas para que la cultura y la creatividad sean parte de la solución para un futuro sostenible. De hecho, invertir en el arte es realmente invertir en el progreso. Digamos que un ejemplo que voy a dar aquí se puede dar muy cerca en el Renacimiento. Digamos, los primeros artistas del Renacimiento estuvieron, digamos, acobijados por el mecenazgo. La familia Medici fue la familia de Florencia, Italia, que apoyó en gran parte a todos los artistas, porque en esa época, pues los artistas no tenían el acceso o la inversión para poder, digamos, ellos sobresaltar. Entonces, digamos, uno de los Medici, como Lorenzo Medici, pues apoyó a lo que fue Filippo Brunelleschi. ¿Y qué hizo esto? Pues hizo el crecimiento de Florencia, Italia. ¿Qué más hicieron los Medici? También apoyaron a artistas como Donatello Bramante. Miguel Ángel también fue uno de los grandes artistas que también impactó en el periodo del Renacimiento y más con la ayuda al mecenazgo. Entonces, desde ahí partamos de que invertir en el arte, las instancias gubernamentales se deben tomar en invertir en el arte para que haya también desarrollo y sostenibilidad económica. Bueno, ahora entonces vamos a ver el contexto territorial y pues es el eje principal, incluso está en el medio porque es el fundamento donde se encuentra toda la planificación. Cuando hablamos del territorial debemos abordar que se deben elaborar políticas de ordenamiento territorial y de sostenibilidad ambiental que consideren el sistema de ciudades del país y su entorno rural. Traducimos específicamente a los planes de ordenamiento territorial y también a los esquemas de ordenamiento territorial. ¿Por qué es tan importante? La compatibilidad del uso de suelos es fundamental para no generar problemas inconvenientes de incompatibilidad. Ahora, no solamente con la planificación de los territorios se logra esto, sino también se logra proteger las cuencas hidrográficas, también tener unas mayores reservas de masas arbóreas y de zonas de esparcimiento y recreación. Ahora, los planes de ordenamiento territorial tienen que ser sólidos y concisos y tienen que estudiarse desde un territorio específico, es decir, no se puede estandarizar
los planes de ordenamiento territorial para todas las ciudades o para todos los municipios. No se pueden compartir las mismas políticas. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene sus propias necesidades. Sería un error grandísimo estandarizar los planes de ordenamiento territorial teniendo en cuenta que cada uno de los entornos tiene unas propias necesidades. Claro, si bien es cierto, hay un marco general legislativo, pues hay que respetar, digamos que los lineamientos jurídicos, pero ya lo que son los temas propiamente de ordenamiento de la ciudad, vías, sectores y uso de suelos específicos deben desarrollarse de cada uno de los sectores o de los lugares municipales o de las ciudades. Bueno, en el contexto territorial también debemos desarrollar una política energética sostenible que considere el uso en energías renovables. Yo creo que desarrollar una política energética sostenible podría lucir a que pudiéramos, digamos, que se establecieran políticas en el cual en las grandes edificios multifamiliares se hiciera una recolección y aprovechamiento de las aguas lluvias, sea para el uso de sanitarios, sea para lavado o sea incluso para el riego de las plantas, porque entonces efectivamente, pues en cuanto a esto, pues las políticas que hay energéticas de desarrollo sostenible, pues son muy carentes, entonces es necesario que se implementen este tipo de políticas. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver que la generación y el fortalecimiento de los vínculos y la cooperación económica, sociales y ambientales entre las distintas ciudades del país mediante estrategias de desarrollo del sistema de ciudades y su entorno rural. Tenemos un caso particular en nuestro territorio, Boyacá y Casanare, tiene grandes dificultades en la movilidad y en la conexión de vías, pero si estas vías se fortalecieran y estos vínculos de cooperación económica prosperaran, pues tendríamos una mayor inversión, tendríamos un mayor desarrollo económico, entendiendo que nosotros, como las condiciones topográficas es un llano, tenemos sabanas para producir cárnicos y tenemos, digamos que muchas más posibilidades y el plano cundiboyacense tiene las posibilidades agrícolas. Estos intercambios pues nos llevan a una interdependencia, como lo decía Amartya Sen, y nos va a llevar a una mejor planificación porque nos va a permitir conectar las ciudades con su entorno rural. Finalmente, es el futuro en esto que vamos a ver y es implementar un sistema de información geoestadística que concentre la información estandarizada útil para la toma de decisiones de planificación y gestión. Son los llamados sistemas de georreferenciación o los famosos SIG. ¿Qué nos lleva a esto? A que todo debe tomarse, todas las decisiones de un gobierno deben tomarse a partir de la estadística. Como les decía, este es el futuro. ¿Por qué? Porque por medio de esa recopilación de la información pasada a una información en tiempo real, vamos a tener datos catastrales reales en tiempo real, datos sobre las masas arbóreas, datos sobre las cuencas hidrográficas y todo en tiempo real y en una planimetría donde podemos intervenir y tomar un dato y también estar actualizándolo. Entonces, si estos datos se traducen a acciones, van a ser acciones tomadas sobre los hechos cuantitativos y vamos a dejar la toma de decisiones subjetivas para volver una toma de decisiones objetivas a partir de una información netamente estadística que es la mejor estrategia para el desarrollo actual en la humanidad. Finalmente, vemos el concepto de sostenibilidad desde el ámbito ambiental. Ahora, vemos que se elaborarán herramientas que implementarán programas para mejorar la calidad del aire en las principales zonas urbanas del país. Esto ya se está viendo en la ciudad de Bogotá. Las mediciones de estos índices de calidad son supremamente indispensables pensando en el bienestar colectivo de las personas. Viene también una agricultura sostenible. La alimentación es una necesidad básica que debemos satisfacer, por lo que si no queremos empobrecer aún más la tierra, tenemos que apostar por unos cultivos mucho más sostenibles. Debemos de dejar tanto fertilizante, debemos de dejar tanto daño a la tierra, por ejemplo, los canales de riego, tratar de no ser tan invasivos y tratar de volver también a esa cultura autóctona, donde dejemos descansar esos lotes, donde dejemos una actividad mucho más pasiva, porque si seguimos con ese
práctica de la agricultura tan agresiva vamos a tener un empobrecimiento y unas tierras infértiles al futuro. Bueno, siguiente, pues el consumo responsable del agua. El agua también, pues es un recurso imprescindible para la mayoría de los seres vivos, pues es el mayor recurso que, digamos, nos mantiene vivos y es fundamental usarla, pero de manera responsable. Un impacto que tiene ahorita el consumo del agua es en los lavaderos de autos. Hay un gasto excesivo de agua. De hecho, pues como lo decía, incluso en el contexto territorial, se debería aprovechar un poquito más las aguas lluvias, el agua de las lavadoras, para generar otro tipo de riego, digamos, por decirlo así, los riegos de los jardines también es un desgasto o, por decirlo así, es un desperdicio de agua. Entonces, generar de alguna manera conciencia de que el agua pues es un recurso no renovable que seguramente pues va a acabarse algún día y debemos aprovecharlo y reutilizarlo al máximo. Las energías renovables, minimizar el consumo de combustibles fósiles, apostando a las fuentes de energía más limpias, es uno de los principales objetivos de la sostenibilidad ambiental. Si pudiéramos usar más que todo en el transporte y ser más conscientes de que podemos, incluso, si son hábitos saludables, de pronto caminar, hacer uso de la bicicleta, ir incluso en patín, en patinetas, haríamos, digamos, de alguna manera apoyaríamos a un impacto en el dióxido de carbono. Entonces, de alguna manera estaríamos generando una sostenibilidad ambiental y una manera consciente de que también aporta esto para la salud, digamos, el hacer ejercicio. Vamos a con los dos últimos puntos. El reciclaje es supremamente importante, lo que decimos sobre una economía circular, volver a reutilizar básicamente todos los productos que vienen pues de producción petrolera o de hidrocarburos y hacer una economía circular para generar mucho más empleo. Finalmente vamos a terminar con el ecoturismo. Es súper importante proveer una forma de viajar mucho más sostenible. ¿Por qué? Porque los viajes tradicionales a Europa o Estados Unidos nos están dejando una huella ecológica bastante fuerte, que nos dejan grandes huellas de dióxido de carbono, y lo que debemos implementar son un ecoturismo mucho más cercano a las regiones, que incluso donde la forma de llegar sea por cicla o sea una forma de llegar mucho más tradicional, y esto también tiene en cuenta que está promoviendo pues el hábitat natural de estas especies que también están en vías de extinción. Entonces, finalizamos aquí con la exposición por parte del grupo de Vivian Lisset Barrera Caro, Fabián Danilo Chaparro uno de la unidad número 1. Que estén muy bien y tengan una muy buena noche. Hasta luego.